ver allí y convenimos en hacer una muestra que tenga un aspecto documental. Entonces hicimos como 2 secciones. Yo recurrí a una amiga mía con la cual suelo trabajar en acontecimientos culturales, que es la licenciada Natalia Pamucci, y ella me hizo la curaduría de la muestra de Recoleta. Entonces hay como un camino ahí de la parte, digamos, de diseño, ¿viste? Del asunto que tuvo que ver con la tapa de los discos, con los afiches, con todo lo que es la imagen para diseño. Y por otro lado, otro camino paralelo que sería mi parte, digamos, como de realizador, digamos, artístico, digamos, pintura, cuadros, ¿no es cierto? Que tiene bastante que ver, porque muchas de las cosas que yo hago con los cuadros, a lo mejor después las utilizo para situaciones de diseño. O sea, en general a mí se me presentan imágenes, son cosas que quiero realizar, casi siempre en algún, lo resuelvo con algún papel o un cuaderno o algo así. O sea, se inicia todo a lo mejor con un lápiz y un papel. Y esas ideas por ahí van caminando por algún lado y por ahí caminan por este lado que es el de la realización pictórica, digamos. Y por otro lado, también por el asunto de las ideas para situaciones que tienen que ver con cosas que me encargan desde el lado del diseño de comunicación. Y a veces se juntan eso y se mezclan. Así que bueno, un poco la muestra quería explicar esa situación. Que no soy, a lo mejor, una persona que es únicamente un realizador visual pictórico, un artista, digamos. Que soy además una persona que trabaja con la imagen, que soy diseñador de comunicación. Y por otra parte he sido muchos años docente en esas áreas. Y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Yo soy egresado de la facultad. Ahí egresé como profesor en pintura. La universidad me ha dado muchos elementos y por lo menos me ha hecho pensar, que es lo más importante. O sea, la parte, a lo mejor, de cierto aprendizaje técnico, eso lo aprendes en la calle, ya me molesta. Sí, no. Pero, digamos, lo que hacer y qué pensar con respecto a eso te lo da la universidad. Yo en un momento dado que estuve estudiando en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Bellas Artes, porque en algún momento, digamos, probé de estudiar psicología. Y estuve un tiempo ahí, pero después finalmente dije, me voy a la Facultad de Bellas Artes, donde pasan y están mis amigos que tienen que ver con las cosas que yo hago. Pero bueno, en esos momentos tuve unos profesores, como en antropología, me acuerdo, como Juan Cuatrecasas, un docente español era, que había escrito un libro que se llamaba El hombre animal óptico. O sea, él sostenía que más allá de otros seres biológicos del planeta, el género humano quizás había avanzado por el hecho de que retenía las imágenes en su cerebro y después con ellas trabajaba. De hecho, en los antropólogos o los paleontólogos, obviamente nos hablan de que en las primeras etapas de la evolución humana, una de las primeras cosas que hicieron los homínidos que se refugiaban en cuevas y que cazaban animales fue plasmar imágenes. Esas imágenes no se sabe para qué las hacían o por qué, y algunos sostienen que eran ritos mágicos como para propiciar la caza, por ejemplo. Pero cuando yo las veo, habiendo trabajado muchas veces
en el diseño gráfico. Yo hice muchas veces de adolescente, yo me ganaba la vida haciendo carteles, letreros. Habiendo trabajado en la imagen como un elemento propiciador de ciertas circunstancias, cuando veo yo esas imágenes, a mí no me parecen ritos mágicos. A mí me parecen simplemente, no sé si simple o complejamente, me parecen son manuales de caza. Ahí había un viejo cazador que a lo mejor sabía plasmar imágenes y le estaba indicando a los jóvenes cazadores dónde clavar las flechas y en qué determinados animales tenían que cazar. Porque se ven flechas clavadas en bisontes, en animales que eran obviamente muy importantes en ese momento para esos primeros homínidos, porque eran animales que le daban la comida, el abrigo, las pieles, todas las cosas. Y todas esas flechas clavadas en lugares específicos, digo, esto es un manual. Yo he hecho muchas veces manuales. Es un manual que requiere a lo mejor una información visual. Entonces, bueno, obviamente me parece que el ser humano indudablemente construye su estructura mental dentro de muchas variantes. Una de las cosas puede ser el lenguaje y otras indudablemente todas las categorías que tienen que ver con la imagen, ¿no es cierto? Es tan importante la imagen como el lenguaje, que es lo que me parece que ha hecho que el ser humano sea el ser humano. Y bueno, eso. Obviamente yo tengo compañeros y amigos que trabajan dentro de la realización de lo visual y, lógicamente, cualquier artista, digamos entre comillas, que sienta que su producto es querido, o sea, es apreciado, es más, un realizador visual que sienta que es reproducido, siente que tiene como una caricia en el alma, obviamente. Yo supongo que un músico, cuando hacen cover de su trabajo, se siente también un poco como realizado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está bien, me parece fantástico, es una manera de recibir un cariño, ¿no es cierto?, de alguien que aprecia su trabajo. Pero más allá de eso, aquel que se lo graba en la piel, ya esto excede para mí el cariño. A mí me impresiona, personalmente, que yo soy de una generación que no nos tocábamos el cuerpo para nada, me parece como una cosa que me da escalofríos. Muchas veces he contado la anécdota de que en un recital que se iba a hacer de Los Redondos en el estadio de Huracán, yo estaba trabajando para la escenografía un día antes del recital. Entonces yo salí a la calle para, no sé, ir a buscar algo, qué sé yo, y había mucha gente, muchos fanáticos ya acampando un día antes, ¿no?, del recital. Entonces viene un chico y me dice, mira, y se saca la remera y me muestra la espalda, y tenía toda la espalda tatuada con la imagen esta del esclavo con la cadena. Entonces yo la miro y me produjo escalofríos. Yo me asusté, le digo, mira, yo no tengo nada que ver con esto, no tengo la culpa, ¿viste? Vos vas a tener esto toda la vida. Bueno, no, qué sé yo, qué sé cuánto, pero realmente me parecía una cosa impresionante, realmente. Pero bueno, ya me acostumbré. A esta altura, tatuajes me han mostrado centenares, remeras, tatuajes, banderas, todo eso. Pero bueno, me siento como una especie de realizador de íconos. En algún momento en la historia del arte, alguien hizo el ícono del retrato de Jesús. Esto lo hizo todo rubio, hermoso, que no tendría que ver seguramente con su imagen real, porque probablemente era un árabe, un judío con un aspecto bastante diferente a un vikingo, como lo ponen, ¿no? Pero bueno, ese que hizo ese ícono lo dejó plasmado para siempre. Yo más bien pienso que no están pasando cosas similares.
pienso que están pasando cosas diferentes. En esos momentos de mediados de la década del 60, había como una sensación de que los jóvenes iban a cambiar el mundo. Había muchos sucesos que, digamos, lo acentuaban. En el 59 había habido, por ejemplo, la Revolución Cubana, una cosa notable donde jóvenes revolucionarios finalmente habían organizado su propia patria a pesar de los acosos feroces que tenían de un capitalismo salvaje proveniente de donde, desde siempre, lo que pasa siempre, desde los Estados Unidos. Invade el mundo el nuevo cine francés. Por ejemplo, un hecho cultural que a lo mejor no era revolucionario políticamente, pero hacía dar vuelta un poco los cocos. O sea, nos llenaba la cabeza con ideas. Pasaba Lelouch, no me acuerdo, otros tantos directores franceses, y que vieron la nueva ola francesa, ¿viste? Cine italiano también en ese momento muy fuerte. El rock and roll, los Beatles, el arte pop, bueno, me parece que durante esa década, culturalmente, hubo como un avance notable de sucesos que nos inflamaban la cabeza a aquellos que éramos jóvenes en ese momento. Y bueno, ya hablé de la literatura norteamericana dentro de la generación beat, pero también estaba el boom de la literatura latinoamericana. ¿Cómo se llama? 100 años de soledad nos llenó también el momento. Y Cortázar y Vallejos y toda esa historia. Entonces era como que parecía que el mundo iba a un gran cambio. Vietnam, por ejemplo. El primer momento en que un pequeño pueblo de campesinos le gana la guerra a una potencia. Bueno, ¿qué podíamos pensar? Que el mundo iba hacia la gloria, hacia un lugar donde, bueno, se iban a producir acontecimientos sensacionales. Lógicamente, más tarde sufrimos desilusiones espantosas. Pero en ese momento estábamos todos llenos de energía, sobre todo aquellos que teníamos 20 años en ese momento, ¿no es cierto? Pensábamos, bueno, hay que estar ahí. La Cofradía de la Flor Solar fue un emergente de ese momento. Resulta que se inicia en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad de La Plata, donde varios de los que serían miembros posteriores de la Cofradía estaban en el centro de estudiantes. En 1966 hay un golpe militar del general Onganía, donde, bueno, borra las situaciones republicanas que había en ese momento y toman el poder y, digamos, como que se ensañan bastante con la universidad. Algo tenía el general Onganía contra la universidad, que no sabemos bien qué, pero es la noche de los bastones largos, donde muchos científicos, docentes y estos son apaleados, y eso produce que muchos también científicos y estudiosos se vayan del país a posteriori. Y en las universidades se prohíbe toda actividad política. O sea que aquellos que tenían vinculaciones con centros estudiantiles o con agrupaciones eran perseguidos. O sea, uno no sabía en ese momento qué le podía pasar y todo eso. Entonces, muchos abandonamos la universidad. En este caso, un grupo que estaba vinculado al centro de estudiantes, abandonamos la universidad y como seguíamos organizados como en grupo, dijimos, vamos a alquilar una casa, vamos a vivir todos juntos
y vamos a armar en esa casa una especie de universidad paralela, donde vamos a invitar a los profesores que fueron echados para que den clases o den charlas, o esto, o lo otro, o aquello. Y resulta que eso esa casa, una casa chorizo, como se conoce en la ciudad de La Plata, que son casas que tienen como habitaciones así en línea a lo largo de un largo patio, y que ya los estudiantes que vienen del interior están acostumbrados a buscar esas casas, ¿viste? Se juntan varios y las alquilan en grupo. Entonces alquilamos una casa y ahí empezó lo que en ese momento, siempre digo esto, no teníamos el nombre específico, pero hoy día lo llamaríamos un centro cultural. O sea, ahí había música porque ensayaban aquellos que estaban vinculados a la música, se dieron obras de teatro, conferencias de gente que quería decir lo suyo, ya te digo, clases, esto, lo otro, siempre había como actividades que, digamos, las podríamos encerrar dentro de la órbita de lo cultural. Y de los ensayos y de la música que estaba pasando y del contacto con Miguel Grinberg surge la idea, que ya era una idea que se estaba dando, que era hacer una música cantada en castellano, que tuviera una poética propia, o sea, temas, no hacer cover como habitualmente los chicos que hacían música, hacían la música que se ve, digamos, que se difundía, la música grabada, cantaban en inglés, todo eso. Hacer música propia en castellano, que digamos, mirado desde hoy día, yo digo, a mí me pareció eso, no en ese momento, sino ahora me parece un acto político notable, decidir usar el idioma propio, porque habría que estar en ese momento donde toda la música era en inglés. Todo, uno ponía la radio, música en inglés, iba a un baile, música en inglés, los grupos, que a lo mejor eran de acá, que todos cantando, chapurreaban en inglés, pero cantaban en inglés. Entonces, me parece ahora, en ese momento no nos pareció tan importante, pero me parece ahora que fue un acto político importante. Y por el lado de que éramos amigos de Grinberg, que hacía sus revistas y esto y lo otro, nos contactamos con otra gente que trataba de hacer lo propio en Buenos Aires. Y ahí conocimos a la gente de Almendra, de Miguel Abuelo, Morris, Box Day y todos esos. Y integramos, digo yo, como yo no era músico, pero hacía las veces de manager, festivales y cosas que se hacían en Buenos Aires con la nueva música esta que en principio la llamaban música beat, después se llamó música progresiva, y después fue el rock nacional. Y además, en contraparte con aquella música que promovían los sellos grabadores, que eran como grupos armados de jóvenes que los juntaban para de alguna manera vender lo que ellos pensaban que era la música de la juventud o el espíritu de la juventud, que eran todos alegres y iban en autos decapotables cantando que era todo felicidad en verano, cosas por el estilo. Mira, quizás cuando me preguntan yo advierto, quizás lo que voy a decir no es lo que se espera. Te voy a decir lo siguiente. Ya en 1975 me voy con la que era mi compañera, me voy a Brasil, porque ya estaba todo jodido. La AAA hacía lo que le parecía. Yo me acuerdo que antes del 76, yo vivía en Citibel, acá en La Plata, viene una patota de esas, no sé si militar o qué, revientan la casa que estaba a la derecha de donde yo estaba viviendo. Otra noche vienen y revientan la casa que estaba a la izquierda, ¿viste? Entonces nos miramos con mi compañera y dijimos,
Y nos fuimos a Brasil. Y ahí viví más o menos, viniendo algunas veces o no, hasta más o menos el 78, la época del Mundial de Fútbol. Entonces, la parte primera del golpe militar, digamos, no la sufrí ni estuve. Pero en 1978, cuando vuelvo, ¡ping!, me agarran de las pestañas. Voy a parar acá a la dirección de, ¿cómo se llamaba? Policial, era una cosa, tenía un nombre. Bueno, algo así como una institución policial de investigaciones. Entonces ahí me dicen, bueno, hola, usted viene de Brasil, usted es amigo de fulano, yo no sé, qué sé yo, sí, fulano lo conozco, bueno, ahora nos lo va a decir, me dice. Entonces me agarran las manos, me meten unas esposas, yo estaba con mi pareja, me dicen, usted siéntese ahí, me llevan, de repente me tiran en un elástico y vienen con la máquina y me dan como en la guerra. Y me preguntaban cosas, qué sé yo. Yo venía a Brasil, ya no sabía dónde estaba nadie, me preguntaban, viste, por gente que figuraba en mi agenda, yo ni sabía dónde estaban. Y en algún momento pienso que se dieron cuenta que yo no les servía para nada. Porque al final pararon, viste, me dijeron, bueno, qué sé yo. Pero fue una situación bastante difícil. Y al final me soltaron al otro día y bueno. Esa fue mi experiencia y esto es lo que puedo contar de eso, de los últimos tiempos del proceso militar, porque después ya para cuando empiezan los 80 es como que todo se veía venir y que, bueno, que iba a venir la democracia y había como una suerte de euforia y qué sé yo. Pero bueno, en ese momento es que vuelvo a encontrarme con mis amigos con los cuales había estado haciendo algunas situaciones de música y de cultura y que eran, digamos, la primera parte de lo que serían después los Redondos, que eran un grupo de gente que quería juntarse para alquilar un teatro y hacer situaciones culturales. Y bueno, ahí empiezo a trabajar en eso y después, bueno, viene la democracia, los Redondos graban y ahí otra historia. Final feliz. No sé si final feliz, pero por lo menos zafé, qué sé yo. Yo me acuerdo que en el Mundial de Fútbol parece ser que venían todos los grupos, viste, de políticos o qué sé yo, que habían estado un poco luchando contra el régimen, porque no sé, parecía como que venía una era de bondad, pero me pareció que fue como una trampa. Y así fue. Mirá, la sensación que yo tengo, y me da un poco de rabia, es la siguiente. La que me da en principio más rabia es que a esta altura de la vida, con la edad que tengo, no voy a ser testigo de lo que vendrá después. Y eso me pone como loco. ¿Cómo no voy a saber lo que va a venir después de esto? Y resulta que así como que te conté que en mediados de la década del 60 sentíamos como la sensación de que se iba a cambiar el mundo y que íbamos a llegar a cosas fantásticas y que finalmente todo aquello que habíamos pensado y elaborado y leído, finalmente a lo mejor podía ser, digamos, moneda corriente de la situación del ser humano. Bueno, de la misma manera ahora pienso todo lo contrario. Pienso que estamos viviendo una situación de degradación, de poshumanismo o inhumanismo, donde todo aquello que se consideró humanismo, ética humana, y en principio pienso que lo peor es que la actividad crítica se bloqueó ahora.
no hay más filosofía crítica, no hay más raciocinio. Entonces, pienso que por ahora esto es una debacle. Una debacle, no te digo ni siquiera a nivel nacional, te digo a nivel mundial. Es una aceptación, viste, de cosas inaceptables. Digamos, como que la humanidad llegó a ciertas situaciones y ahora esas situaciones de humanismo, humanidad, no sé, buscar una convivencia humana, racional, ética, como que ahora perdió, no sé, perdió entidad. Y por ahora, vamos en declive. No sé qué aportar para que no sea tan depresivo esto. Ojalá no venga la violencia política como pienso que puede llegar a venir. Porque todo esto después va a ser expresado por ahora está expresado en el concepto, pero dentro de poco va a estar expresado en la realidad. O sea, no me asombraría que pasaran cosas desagradables. Espero que no. Que es como un deseo, pero no es una cosa que diga, no, sí, seguramente que va a venir algo mejor. Por ahora me parece que estamos en una degradación, en un mundo donde el tecnocapitalismo se ha apropiado de todo y ya no podemos zafar porque técnicamente a través de todo el desarrollo tecnológico de las redes y toda la cuestión, estamos atrapados. Lo siento, veo las caras y lo siento, pero estaba atrapado en el tecnocapitalismo. Ya tu teléfono no es tu amigo, es tu vigilante y es el que te quiere vender cosas constantemente. Bueno, todos antiguamente los grupos humanos, las tribus, los reinos, lo que fuera, por lo que sabemos, le hacían caso a lo que tenían como el Consejo de Ancianos, ¿no es cierto? Las tribus tenían el Consejo de Ancianos, que eran los que gobernaban. Hoy día, para nada, ¿no? Gobiernan a lo mejor lejos de gobernar el Consejo de Ancianos. Pero yo no puedo dar consejos de ese tipo porque ya soy anciano. Entonces los consejos de los ancianos son siempre, bueno, portate bien, ya va a venir la cosa buena y qué sé yo. Yo estoy tan desconcertado como puede estar desconcertado una persona de una edad media actualmente, así, o no sé, una persona de 40 años seguramente puede llegar a estar desconcertada hoy día. La verdad, no sé qué decir, pero para mí, por lo que yo he vivido y lo que he trabajado, debe haber alguna respuesta que la dé la cultura y el arte. Por lo menos estoy ilusionado con eso.